¿Les parece bien? La sesión pasada, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Adelante, por favor, bienvenidos. La sesión pasada estábamos viendo, y ya el día de hoy es tratar de terminar ya un poco las conceptualizaciones de cultura para interrelacionarlo con lo que es interculturalidad y multiculturalidad. Esto con el objetivo de tratar de las sesiones que vienen, ahora analizar los fenómenos o las concepciones propias de la educación y en concreto cómo la cultura, la interculturalidad y la multiculturalidad impactan en la educación. Pero recuerden que todo lo estamos tratando de analizar desde una perspectiva crítica. Para hacer un pequeño recuento nada más, nosotros hemos revisado algunos autores así más o menos, porque hemos partido siempre de sus saberes. Antes de poner los autores, quiero decir eso. Una de las perspectivas que aquí, en específico, en este seminario, hemos tratado de rescatar es los saberes de ustedes, los saberes previos. En sesiones anteriores le hemos dicho, ¿por qué? Porque finalmente, desde la perspectiva crítica, los saberes es aquello que ha constituido la ciencia y lo que nos permite ir avanzando en la construcción del conocimiento. Eso más o menos también lo platicamos la sesión anterior. Es decir, los saberes populares que nosotros, todos y todas, tenemos en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de la historia han apoyado a constituir muchas de las áreas que hoy conocemos como ciencia. Cuando empezamos a revisar eso en la sesión número 1, lo argumentamos de manera muy rápida, porque no estamos tratando de hacer un seminario tan teórico, de manera muy rápida con Luis Villoro, con Creer, Saber y Conocer. Y ahí tratamos de articular cómo el saber se constituye posteriormente en una ciencia, pero que en la pelea cultural, vamos a decir, la pelea a muerte, en la cultura que se da en la cuestión tanto hegemónica como de la vida cotidiana, tiene que ver también con, en ocasiones, menospreciar los saberes populares y exaltar los conocimientos científicos. La sesión pasada estábamos abordando cómo, por ejemplo, desde Samuel Ramos y desde Bolívar Echeverría, se planteaba que había existido, quizás hasta el día de hoy, una posible colonización ideológica del conocimiento educativo en México, desde lo básico hasta media superior, hasta superior, posgrados y demás, ¿no? Es decir, que desde la conquista, Samuel Ramos lo articulaba así, también lo pusimos en la sesión pasada, que desde la conquista lo que ocurría era que entonces había una perspectiva eurocéntrica que nos colonizaba y que entonces también lo que hacía era que nosotros anheláramos lo eurocéntrico. Aquí lo platicamos, no recuerdo si en la primera sesión o en la segunda, hablamos un poquito de Santiago Ramírez y de lo que implicaba la conquista y toda la concepción del macho mexicano y de la mexicanidad y de lo mexicano, que era siempre exaltar lo ajeno, lo externo, lo extranjero, y hasta cierto punto menospreciar lo propio de nuestro país, la multiculturalidad y la interculturalidad. Así más o menos veníamos articulando, y con esto damos un pequeño giro a decir cómo, por ejemplo, la educación se venía constituyendo o se había venido constituyendo, cuando menos en los últimos 36 años en México, desde una perspectiva ajena a las necesidades propias del contexto mexicano. Más o menos así estábamos llevando el tema de las últimas dos sesiones anteriores. ¿Por qué abordo todo esto, compañeros? Para volver a sentar un precedente y tratar de retomar lo que ustedes ya han planteado en la sesión, pero que lo hemos sostenido también con un poco de teoría. Hemos revisado un poco de teoría así muy rapidísimo de Michel Foucault, hemos realizado un poco de teoría también incluso de Samuel Ramos, de Bolívar Echeverría, un poquito de Zygmunt Bauman, y el día de hoy, compañeros y compañeras, la idea tratará de ser, vamos a ver qué ocurre, tratará de ser, para cerrar un poco la pinza en el tema de la cultura, analizarlo desde la teoría psicoanalítica clásica, es decir, desde Sigmund Freud.
desde un libro que es el tomo 21 de la edición de Amorror Tour Editores, que es El malestar en la cultura. Pero antes de iniciar con esta carga teórica, me gustaría saber si algunos de ustedes me pueden compartir al día de hoy qué han venido recapturando o qué han venido constituyendo en ustedes en estas dos primeras sesiones que hemos desarrollado. ¿Alguien me podría ayudar desde su saber, desde su opinión, desde su experiencia, por favor? Asumimos entonces que todo está entendido, ¿verdad? Bueno, vamos a asumir. En un primer apartado, compañeros y compañeras, estas son algunas notas que yo ya hice del tomo 21, El malestar en la cultura. Habría que decir que en uno de los apartados, por ejemplo, de El malestar en la cultura, hay un apartado que quisiera compartir con ustedes, que plantea lo siguiente, en la página 65 del texto. Nota al pie de página. Uno no puede apartar de sí la impresión de que los seres humanos suelen aplicar falsos raseros. Poder, éxito y riqueza es lo que pretenden para sí y lo que admiran en otros. Ojo aquí, que tiene que ver con lo que planteábamos con Samuel Ramos y Bolívar Echeverría en la sesión anterior. Menospreciando los verdaderos valores de la vida. Una de las características que Sigmund Freud pone en el malestar en la cultura y que, como dije, ya lo hemos abordado tanto con Bolívar Echeverría como con Samuel Ramos, es que en los procesos de cultura y en los procesos de cultura en específico hegemónicos, lo que se ha planteado es darle un giro a lo que es importante en la vida. Por ejemplo, en la sesión anterior, poníamos que uno de los procesos culturales que los sujetos hemos estado llevando es materializar las subjetividades de las poblaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, desde un proceso de culturalización, hemos tomado a los sujetos, por decirlo de una manera muy coloquial, desde su mente, desde sus emociones, y hemos modificado sus conductas con un objetivo específico, menospreciando los valores esenciales de la vida, como plantea Freud. ¿Cuáles pueden ser los valores esenciales de la vida? La vida misma en sí. Es decir, en los procesos culturales, muchas veces la vida en sí queda de lado por establecerse por la vida material, por la vida económica, por la vida incluso académica. Y la vida en sí queda de lado. Vamos a tratar de aterrizarlo un poquito en la concepción de la educación. La otra ocasión, cuando estaba dando clase en posgrado, yo les compartí una frase que muy probablemente ustedes también conozcan. Antes, en un proceso cultural en México, más o menos en la década de los 80s, 90s, algunos de los que estamos aquí podemos ser de esa edad, decían, estudia para que seas alguien en la vida, suponiendo que el estudio le daba una posición distinta al sujeto a partir del proceso cultural, porque entonces parecía que leer, estudiar y tener un grado académico significaba ser más persona o mejor persona que alguien que era un obrero, un campesino. Sin embargo, si nosotros analizamos desde una perspectiva crítica, el valor en sí de la vida es por ser sujetos, por ser seres sociales, por ser seres de lenguaje. Lo que trato de decir con esto es que en ese ejemplo, en este consumismo educativo planteado por Iván Illich, se ha supuesto que entonces la vida académica le da un lugar distinto al sujeto en sí mismo. Por ello tiene que ver con la cita que Sigmund Freud nos plantea. También después, escuchen esto, hablando de cultura, en el malestar en la cultura, en la página 75,
Sigmund Freud expone las satisfacciones sustitutivas, como las que ofrece el arte, son ilusiones respecto de la realidad, mas no por ello menos efectivas psíquicamente, merced al papel que la fantasía se ha conquistado en la vida anímica. Hablando en términos coloquiales, se podría entender muy probablemente que las instituciones que nosotros los sujetos hemos creado desde la vida cultural, de alguna manera nos ofrecen cierto grado de satisfacción, cierto grado, vamos a decirlo así, de regulación emocional en donde nos permite sentirnos, aunque sea un poquito satisfechos en nuestra vida. Sigmund Freud aquí pone el arte, pero por ejemplo, el trabajo, entendido desde la teoría crítica, el trabajo da un sentido de vida, cuando menos, así se tendría que entender. No el trabajo como una forma de explotación que permite generar un recurso económico a partir de la venta de la fuerza de trabajo de cada uno de los obreros, bien sea intelectuales o bien sea materiales. Sin embargo, también en el malestar en la cultura, Sigmund Freud plantea que la creación de las instituciones y la creación del trabajo dan satisfacciones parciales a nuestra vida y que eso nos permite tener un sentido distinto en el proceso cultural en donde todos nosotros estamos inmersos. Por lo tanto, ahí se retoma cuando dice Sigmund Freud, han apartado de sí y menospreciado los valores de la vida y han pensado que el poder, el éxito y la riqueza son el objetivo de la vida en sí. ¿Qué piensan de esto, compañeros y compañeras, entendido desde un proceso cultural? Es decir, entender que se nos ha enseñado que el poder, el éxito y la riqueza son fundamentales en la construcción de los sujetos en un proceso cultural. ¿Cómo asumen esto, compañeros y compañeras? Bueno, vamos a asumir que ya también lo leyeron. Ante esto, ante saber que somos sujetos en los cuales el proceso cultural únicamente nos ha sometido y nos ha determinado hacia dónde girarnos desde la cuestión emocional, desde la cuestión psíquica y desde la cuestión conductual, también me gustaría leerles este apartado de Sigmund Freud, en donde plantea lo siguiente. Ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como la insistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, en la comunidad humana. En términos del seminario que estamos llevando, en la cultura. La actividad profesional brinda una satisfacción particular cuando se elige libremente, o sea, cuando permite volver utilizables mediante la sublimación inclinaciones existentes, mociones pulsionales proseguidas o reforzadas constitucionalmente. Ojo aquí. No obstante, el trabajo es poco apreciado como una vía hacia la felicidad por los seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como lo hacía como hacia las otras posibilidades de satisfacción. La gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ello, y de esta natural aversión de los hombres al trabajo derivan los problemas sociales, culturales. ¿Qué piensan de esto, compañeros y compañeras? Es decir, ¿qué piensan de que el trabajo, hay dos posturas, fíjense, en la cultura? El trabajo como concepción de vida, como construcción del proceso cultural de los sujetos, e incluso a partir de las instituciones creadas por el sujeto,
y el trabajo forzado como algo que se tiene que hacer a la fuerza para vivir, como algo que se tiene que hacer para obtener un recurso, bien sea monetario, bien sea material. Es decir, en estas dos posturas hay una posición completamente distinta al trabajo, pero ¿cuál es la que nos ha constituido actualmente en el proceso de culturalización? ¿Qué piensan ustedes, compañeros y compañeras? Bueno, vamos a asumir también lo siguiente. Los compañeros, por ejemplo, de la intercultural, por el simple hecho de estar en la universidad intercultural, podrían tener una perspectiva un poquitito distinta a partir de las comunidades a las que está dirigida. Si nosotros recordamos, en las comunidades originarias o en los pueblos de los compañeros indígenas, lo que está ocurriendo es que hay dos posturas del trabajo. El trabajo en la construcción cultural desde los pueblos originarios tiene todo un sentido de vida que permite establecerlos en una constitución dialéctica distinta con el otro que constituye la cultura, con las instituciones que como sujetos estamos construyendo. Esa concepción de trabajo, es decir, esa concepción de la vida, en los procesos del capitalismo y en los procesos del neoliberalismo, termina haciéndose un poco al lado, porque entonces cuando se toman las subjetividades y cuando se toman las conductas de los sujetos a partir de las construcciones culturales y de las instituciones, lo que se comienza a establecer son procesos en donde el trabajo ya no necesariamente es una situación que le dé sentido a la vida. El trabajo es algo que nos establece como una forma de obtener algo necesario para vivir a partir del mundo capitalista, es decir, de establecer dinero para poder tener ropa, casa, vestido, sustento, esparcimiento, salud, educación, qué sé yo. Eso quiere decir que probablemente también impacte en un proceso en donde todos los procesos culturales se van girando. Y ahí va una pregunta, espero se pueda contestar, si no, pues damos por hecho. ¿Qué ocurre en el contexto actual? Es decir, actualmente, ¿qué ocurre con los procesos laborales? Es decir, ¿cuánta rotación laboral hay? ¿Cuántas personas realmente están satisfechos o satisfechas en los trabajos que realizan? ¿Cuántas personas realmente están obteniendo un trabajo por una situación de que le dé sentido a su vida? ¿Y cuántas personas también están trabajando para poder sobrevivir en este mundo adverso cultural? Es decir, ¿cuántas personas tienen sentido de vida a partir de lo laboral y cuántas personas tienen un sentido de vida sin la situación laboral, suponiendo que hay un sentido de vida? ¿Qué piensan ustedes de esto, compañeros y compañeras? Sí, maestro, su Sí, permiso. sí, por favor, Fernando. Bueno, esto que usted hoy está planteando, sí, se está dando mucho realmente en nuestra sociedad y yo creo que va a ser, desde el punto de vista del mundo entero, ¿no? Una situación en que están las personas que realmente van hacia un trabajo donde les es placentero, donde pueden desarrollar, ¿no?, sus actividades, donde les sea agradable, donde lleven una cultura de vida que realmente esté acorde, ¿no? Y lo puedan disfrutar. Y está, como usted decía, también eh, cuestiones también donde hay muchos trabajadores y una cultura que el trabajo es una muestra de obligación para recibir a cambio, para recibir a cambio algo, ¿no? Un bien, digamos, material, que es lo que es. Y sí, desgraciadamente en nuestra sociedad creo que se ha ido proliferando estos estilos de vida, esta cultura, ¿no?
donde a veces influyen muchísimos factores, ¿no? Desde el punto de vista de situación geográfica, digamos, desde el punto de vista mismo cultural de la comunidad, de las personas, donde a veces tengan que recurrir a trabajos y recurrir a un estilo de vida que desde el punto de vista no necesariamente necesitan tanto conocimiento o no tienen una preparación, ¿no? Y no es necesaria y por ahí se van. No, creo que hay mucha relación también en la cultura, precisamente con la educación, todo está interrelacionado, ¿no? El nivel cultural que tenga la comunidad, cierta región, y en eso también influye mucho eh, llevar un estilo de vida, una cultura, ¿no? Porque lo tenemos que relacionar todo. Y eso es un proceso bien complejo, ¿no? Lo estoy viendo yo desde el punto de vista, y siempre, bueno, trato de llevarlo a mi país, ¿no? Donde nací, en Cuba. Hace muchos años, desde el inicio de la guerra de independencia, se había escrito un libro que se llamaba La vagancia en Cuba, y precisamente abordaba el tema de cómo ir hacia una cultura, se estaba estableciendo una cultura en Cuba, donde el trabajo, como no representaba una importancia en lo que era en la obtención de material para poder, no sé, sobrevivir, y se estaba llevando a cabo un proceso así, definido con esa palabra, una vagancia, era la cultura que se estaba llevando a cabo, un proceso económico bien complejo, y que luego, bueno, ya eso luego, a partir de, bueno, del triunfo revolucionario y con muchas mejoras en la educación, en la salud y en la propia cultura, ¿no? En desarrollar todos los aspectos culturales y todos los aspectos de identidad de todo un pueblo, fue, fue eso, ¿no? Tratando de irlo sobreponiendo, ¿no? De irlo llevando. Y bueno, aquí con mis palabras he tratado ahí de ir entendiendo lo que usted va diciendo, irlo llevando con ejemplo y aterrizándolo, no sé si por ahí, pero sí le voy entendiendo y me ha gustado mucho, ¿no? Todo eso. Gracias, compañero Fernando. Miren, aprovechando, si me permite, compañero Fernando, aprovechando su ejemplo, voy a poner un ejemplo también de otra clase en un posgrado. Yo les decía que, por ejemplo, los procesos culturales, si se acuerdan desde la clase 1 y 2, hemos visto que los procesos culturales también muchas veces son procesos hegemónicos. Hay alguien que nos dice que es cultura y hay alguien que nos dice que no es cultura, según ellos. Incluso la sesión anterior lo revisamos con Bolívar Echeverría. Pero voy a poner un ejemplo a propósito del comentario del compañero Fernando, el cual agradezco muchísimo. Hay también un apartado que incluso se le llama el ocio creativo. El ocio creativo, compañeros y compañeras, no significa tirarnos a la hamaca y ya. Significa que cuando estamos en un proceso aparentemente de ocio, es decir, de relajación, vienen procesos creativos en los sujetos. Y ese ocio creativo es fundamental, por ejemplo, en el pensamiento científico. Es fundamental, por ejemplo, en el pensamiento artístico. Incluso si ustedes en algún momento están muy saturados de trabajo, pueden pensar en un apartado de ocio creativo y probablemente resuelvan las problemáticas a partir de esa pequeña pausa que hagan. Acá, en la nueva escuela mexicana, incluso antes, se le llamaba activación, pausa activa, fíjense en educación. Eso tiene que ver con todo un contexto epistemológico, pero bueno, retomando el ejemplo del compañero Fernando, yo les decía lo siguiente en otra maestría. Yo les decía, miren, en la costa, yo daba clase en la comunidad indígena de Maruata, de aquí de Michoacán, fui director en un albergue escolar rural de allá,
Y a mí me causaba un poco como de incertidumbre, porque, por ejemplo, como a las 11 de la mañana, 12, muchos de los compañeros habitantes de Maruata ya estaban en la hamaca y ya estaban acostando. Dentro de mi percepción, probablemente eurocéntrica, colonizada, quizá occidentalizada, yo tenía la percepción de que ellos a las 11 o a las 12 no estaban haciendo absolutamente nada de provecho, porque ya estaban en su hamaca. Sin embargo, conforme fui conociendo la comunidad indígena, me di cuenta que ellos se paraban en la madrugada a pescar, piscaban y comían frutas, papaya, mango, plátano, etcétera, en la mañana antes de que saliera el sol. Y entonces, en ese contexto indígena de la comunidad de Maruata, muchos de los compañeros al mediodía ya tenían todo el trabajo realizado. Ellos se paraban desde la madrugada, les reitero, a pescar, etcétera. Y entonces, los valores esenciales de la vida, como son en este caso la alimentación y cierto proceso de familia, es decir, de establecerse en familia, tienen una visión distinta. En la concepción cultural que a mí me ha colonizado por toda mi vida y que en ese momento yo traía muy arraigada, yo pensaba que al mediodía ellos ya no estaban haciendo nada productivo. No sé si el ejemplo pueda venir con lo que dice el compañero Fernando de la vagancia en Cuba. No es que uno sea vago, hablo en términos de la comunidad de Maruata, no sé en Cuba probablemente también, pero los climas cálidos a mediodía y en la tarde lo que realmente hacen es que haya mucho calor. Entonces la gente no produce igual. En Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en el estado de Michoacán, la actividad laboral comienza desde las 5 de la mañana. Entonces a las 5 de la mañana la gente ya está trabajando y a mediodía se ve como cierta tranquilidad. Lo que trato de decir es que esta concepción colonizada que nosotros tenemos, o bueno, que yo tengo, me hacía percibir que esos compañeros indígenas de la comunidad de Maruata no estaban produciendo nada, cuando ya estaban produciendo mucho. Es decir, yo asumía que no estaban trabajando, cuando ya habían trabajado. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo en la comunidad indígena tenía un sentido. Voy a poner un ejemplo nada más. En Maruata, cuando yo di clase, había una familia, fíjense bien, una familia que se dedicaba a danzar y era la que sabía las danzas. Yo me acuerdo mucho de un alumno que tuve en el albergue, se llama Oscar. Oscar, por decirlo así, era el que culturalmente estaba permitido para danzar. Él sabía cómo se danzaba, pero yo, Enrique, no. En ese sentido, lo que trato de decir es que su función cultural, la de Oscar y la de su familia, en esa comunidad indígena, probablemente era la de ser los danzantes. Eso le daba un sentido de vida, porque este niño, Oscar, se ponía sumamente feliz por saber que ellos eran danzantes e incluso nos llegaba a enseñar las danzas. Yo llegué a repetir algunos pasos que él me enseñó. Eso es muy diferente, por ejemplo, a cuando alguien quiere ser bailarín, por ejemplo, en tiempos actuales de ballet, de lo contemporáneo, de hip hop, de lo que ustedes quieran, por el simple hecho nada más de serlo, o porque le gusta salir en la tele, o porque le van a pagar por bailar, o qué sé yo, el giro es distinto. El sentido de vida a partir del trabajo, de la danza, de los danzantes en esa comunidad cultural indígena, daba un giro distinto, así como el trabajo que los pescadores hacían en la madrugada y que los occidentales los veíamos o los ven con la colonización neurocéntrica, como que están perdiendo el tiempo. Para cerrar, voy a poner un ejemplo. Es un cuento, seguramente ya se lo saben, es un cuento muy coloquial. Dicen que estaba, así como yo les digo, estaba el habitante, vamos a decirlo, de la playa, de una playa mexicana o de la isla de Cuba, lo que ustedes quieran, y al mediodía ya estaba descansando, y entonces llega un europeo o un anglosajón, el que ustedes quieran, y le dice, oye, pero ¿cómo estás acostado ahí tanto tiempo, no? Perdiendo el tiempo. Y le dice el pescador, pero, ¿qué quiere que haga? Y me dijo, no. Y le decía el otro, vamos a decir el extranjero. El extranjero le decía, podrías estar trabajando ahorita. Y entonces el pescador le decía, ¿para qué? Para poder comer. Y el pescador le decía, es que yo ya tengo lo que voy a comer, salí en la madrugada. Y le decía, sí, le decía el extranjero, pero si tú pescas más, vas a tener sobreproducción de pesca. Y entonces vas a poder vender el pescado que pesques de más. Ahí había una concepción capitalista, fíjense, de sobreproducción.
vas a poder vender el pescado que tengas de más. Y entonces el pescador le dice, ¿y para qué lo quiero vender? Y le dice el extranjero, para que compres otro bote. Y dice el pescador, ¿y para qué quiero otro bote? Dijo, para que tú puedas entonces tener 2 o 3 botes y entonces te hagas como de una fuerza de trabajo donde le puedas hacer trabajo a tu comunidad. Y le dice el pescador, pero es que en mi comunidad todos tenemos trabajo, todos somos pescadores, tenemos tierras, cosechamos frutas, verduras, tenemos animales de granja. Decían, no, pero si pones una empresa, te vas a hacer muy rico porque vas a vender todo lo que pesques y lo puedes mandar al extranjero. Y entonces el pescador le dice, ¿y para qué lo quiero vender al extranjero? Y el extranjero le dice, para que tengas mucho dinero. Y le dice el pescador, ¿pero para qué quiero tener mucho dinero? Y el extranjero le dice, para que entonces cuando ya tengas tanto dinero, puedas tener momentos de tranquilidad para convivir con tu familia y poder descansar. Y entonces el pescador voltea a verlo y llega su niño y lo abraza y dice, papá, no sé si me cachan la metáfora, el pescador ya tenía todo lo que desde la visión neurocéntrica le estaban diciendo que no tenía, pero que para eso tenía que sobreproducir para poder venderlo. En ese ejemplo hay dos concepciones completamente distintas de trabajo. Eso tiene que ver con cómo los procesos culturales los constituyen como sujetos. Eso tiene que ver con cómo, por ejemplo, el ocio creativo sirve para generar procesos de creatividad, de ciencia, de educación, qué sé yo. E incluso la Constitución Mexicana de 1917, argumentada en sus 8 horas en la jornada laboral, tiene un objetivo, porque si el día lo divides en 24 horas, en teoría, tú tienes 8 horas para recuperarte físicamente, es decir, para dormir, comer, descansar. 8 horas de esparcimiento, es decir, ahí es donde entra el ocio creativo. Y después tienes 8 horas de producción material, es decir, de trabajo. En esa metáfora, con esas 8 horas dividido en 3, nos darían las 24 horas del día, tú tendrías sujetos productivos en muchos sentidos. La concepción neoliberal y capitalista no plantea eso. La concepción neoliberal y capitalista incluso plantea que las jornadas laborales lleguen a ser hasta de 12 y 15 horas, desgastando físicamente, neurocognitivamente, emocionalmente a los sujetos que van a seguir produciendo. Y eso impacta también en que duerman menos horas. Porque si nosotros, vamos a decirlo así de claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, el síndrome de burnout, que es el desgaste a partir de lo laboral, no vamos a producir, no vamos a ser creativos, no vamos a ser, vamos a decirlo en términos capitalistas, no vamos a ser rentables para nada de eso. No sé si más o menos esto articula con la idea que usted plantea, compañero Fernando. Sí, todo bien, maestro. Bien, gracias. ¿Sí la logré aterrizar? Sí, sí, como va. Gracias, gracias, muchas gracias, maestro. Ok. No, ¿de qué? Y ahora, para seguir, voy a poner otro ejemplo, y ese es real, es real. Fíjense bien. Aquí en México, voy a contar esta historia, compañero Fernando, considerando que usted puede ya conocer esta historia, ¿no? Aquí en México, los que se acuerdan más o menos, antes casi nadie quería ser profesor. Incluso iban y les tocaban a las casas para ver quién quería ser profesor de educación básica, de telesecundaria, de lo que fuera. E incluso, si recordamos un poquito, para irlo articulando con el tema de educación, si recordamos un poquito la historia de la educación en México, realmente los normalistas eran hijos de campesinos en su inmensa mayoría, que primero salían de la primaria, tenían una pequeña capacitación y se iban a las comunidades a dar la educación, a transmitir la letra. Después, aquí es donde les voy a decir el proceso cultural y el cambio de concepción. Más o menos en la década del 95, 96, después de que viene, en caso de México, después de que viene el efecto tequila y la devaluación, terminando el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que viene el efecto tequila y el precio, más bien el peso mexicano se desploma ante el dólar. Despuésito, en diciembre de 1995, viene lo que es el Fobaproa. Y el Fobaproa no fue más que un robo a mano armada, donde la deuda de los bancos, a partir de los créditos cruzados,
se decía que los bancos iban a ir en quiebra y entonces el gobierno crea lo que es el FOBAPROA y mucha gente pierde sus casas y todo lo que había adquirido a partir de su trabajo. Mucha gente es despedida de las empresas particulares. En ese momento gira la cultura mexicana porque entonces se comienza a ver que, por el caso de los profesores que tenían plaza, pues ellos no son despedidos, tienen un trabajo de base y aunque el salario al día de hoy no es algo que sea como sumamente digno a partir de la función que realizan, mucha gente decide meterse a ser maestro de media superior, de básica, por el simple hecho de tener un salario asegurado. La vocación de ser maestro quedó un poco de lado y lo que vino a instaurarse fue que mucha gente que entró en el sistema educativo nacional no necesariamente tenía vocación de ser maestro, pero sí tenía la legítima necesidad de sacar adelante a su familia a partir de un trabajo y de estabilidad económica. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que ahí podemos ver en un ejemplo muy cotidiano de hace casi 20 años, podemos ver que la concepción del trabajo en cuanto a la función docente giró completamente, porque antes de la crisis del FOBAPROA y de la devaluación del efecto tequila, mucha gente de la que estaba en educación era por convicción, es decir, el trabajo le daba un sentido de vida en el terreno educativo y ese sentido de vida permitía que la educación tuviera un corte distinto. A partir del FOBAPROA y de la deuda y del efecto tequila, perdón, con Carlos Salinas de Gortari y de los despidos masivos en las empresas y de comenzar a desaparecer empresas, mucha gente que no tenía vocación en la educación vino al sector educativo nada más porque tenía un salario asegurado, ojo, y con su legítima necesidad de sacar adelante a sus familias. Entonces encontramos un problema muy grave en México porque la educación en su esencia, desde el fondo, comienza a cambiar. Y eso quiere decir que la educación también desde el proceso cultural se va modificando. Lo que trato de poner con este ejemplo, compañeros, para seguir avanzando, es como el proceso de lo laboral, del trabajo, desde dos concepciones culturales, se ven completamente distintas y conforman sociedades completamente distintas. Porque entonces ahí les voy una pregunta a todos ustedes, compañeros y compañeras. ¿Qué pasaría si todos aquellos que trabajaran por un sentido de vida? ¿Qué pasaría si los funcionarios públicos de cualquier orden de gobierno, municipal, estatal y federal, realmente asumieran que están al servicio del otro? Y que entonces su servicio, ojo, el ser servidor público, es para que todos tengamos el bien común a partir de las funciones que cada uno desempeñamos. Probablemente esto funcionaría completamente distinto. En cambio, quitamos la palabra servidor público y ponemos la de funcionario. ¿Qué pasaría entonces, como realmente actúa, que muchos de los que son funcionarios, ojo, funcionarios porque permiten que el sistema funcione, funcionarios dejan de lado la concepción del trabajo como sentido de vida y en este sentido dejan de lado el ser servidores públicos, dejan de lado el ponerse al servicio de la comunidad para construir el bien común y nada más se insertan como funcionarios para que la cosa funcione. ¿Qué pasaría si en lugar de funcionarios tuviéramos servidores públicos en todas las instituciones educativas, policiales, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y qué pasa cuando el que está ahí, en lugar de ser servidor público, se asume como funcionario? ¿Cuál es la dinámica que está estableciendo para con el otro? ¿Qué concepciones ven ahí ustedes, compañeros? En este simple ejemplo, fíjense bien, la palabra servidor público, desde una concepción de la palabra como sentido de vida, y la palabra funcionario, desde una concepción del trabajo necesario para salir adelante y generar las condiciones materiales indispensables para vivir. ¿Qué piensan de esto, compañeros y compañeras? Sí, por favor, Juan. Gracias, maestro. Se ha vuelto muy complejo relacionar la cultura como un medio de ver el trabajo.
Entonces, por lo tanto, creo que actualmente se trabaja para sobrevivir. Y entonces, regularmente, mientras te dicen, mientras más trabajes, más horas abarques, pues más comodidades tienes. ¿Qué comodidad? Pues lo que te vende el mismo mercado, ¿no? Tecnología, no sé, tal vez algún viaje un fin de semana, pero realmente sacrificas toda esa parte de estar con la familia, de preguntarle cómo le fue a tu hijo, de que si tiene algún problema. Entonces es algo muy complejo. Ahora, relacionando a lo que nos dice de un mundo mágico, de hacer lo que queremos, pues creo que es algo irreal, ¿no? Pero sería algo perfecto. Pero encajaría en un mundo perfecto más bien, ¿no? Pero lo cual no existiría. Entonces, y con relación al planteamiento que nos hacía de los maestros, ese es un planteamiento que lo estamos viendo actualmente con la incorporación de la nueva escuela mexicana. Muchos maestros estaban encasillados con enseñar, por ejemplo, un caso práctico de matemáticas, el de sumar, ¿no? Restar, dividir y listo, ¿no? Pero olvidaron el pensamiento lateral, por ejemplo, ¿no? De empezar a cuestionarnos para qué nos sirve en la vida real las matemáticas, que es algo que siempre nos habíamos cuestionado, ¿no? Y nadie te podía responder porque era aprenderte lo básico y listo. Y entonces, ese es un problema que ha tenido el programa, que realmente es algo muy bueno, porque nos hace pensar desde la comunidad, desde un pensamiento lateral, ¿no? A ser críticos, como lo que nos plantean en este curso. Pero se topa en esa cuestión cultural con los maestros, de que nada más, aparte que les pagan poco, muchos maestros no buscan alternativas, no buscan otras opciones, o prefieren hacer a un lado todos los libros de texto y trabajar de alguna manera bajo el contexto que ellos pues están acostumbrados, ¿no? Que no es culpa de ellos, igual, pero también creo que debemos de ser partícipes desde todos los ámbitos. Entonces, es algo complejo, y relacionarlo con la cultura mucho más, porque también lo que le planteaba, ¿no? La voluntad individual. Nos decía Tunis, ¿no? ¿Dónde quieres estar tú? Y hay muchos casos que le podría mencionar. Por ejemplo, un caso práctico sobre de donde yo vengo, que son indígenas de Chiapas, que por necesidad del mercado, porque ellos obtienen todo de la naturaleza, pero como ven al vecino que tiene un refrigerador, que tiene una pantalla, que tiene un reproductor para música y todo eso, anhelan, desean, y esa voluntad individual los hace ir a Monterrey, en el primer caso, a la Ciudad de México, a otras entidades, para poder obtener esa parte, ¿no? Esa parte, cumplir esa expectativa, tal vez como sociedad, o lo que nos exigen también, ¿no? Y pasan varios aspectos. ¿Qué pasa? Culturalmente se desmorona la comunidad. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Lengua Materna, y estamos comentando precisamente eso, que impacta demasiado en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer estuve investigando algo sobre la lengua tzeltal, que es el que yo hablo, y resulta que hay hablantes en la Ciudad de México, en Colima, en Yucatán, cosa que se me hizo raro, pero sí es algo normal por la cantidad de personas que salen de sus comunidades anhelando pues una vida mejor, ¿no? Y eso que llegas a la ciudad y vas con la filosofía de que si quieres estar mucho mejor, o
o si quieres estar un tiempo más corto en la ciudad y ganarte más dinero, necesitas trabajar más. Y te la pasas toda una vida trabajando. Y lo que es peor que no sé si te guste o no sé si te absorbe también el mercado y te quedas en la ciudad. Y te quedas bajo un régimen de vida que no es tuya, que no es propia, pues. Y entonces es una situación muy compleja, pero empezando a ver desde el lado crítico de la cultura y estar de quitarnos esa mentalidad de decir al menos de que si trabajo mucho voy a vivir mejor, pues partimos desde un aspecto bueno para mí. Sería todo, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan. ¿Puedo tomar el ejemplo de lo que usted dijo? Bueno, voy a suponer que sí puedo tomar el ejemplo de lo que el compañero Juan expuso. Sí, maestro, perdón. Fíjese bien. Antes de que se me vaya, compañero Juan, fíjese bien. Usted dijo, actualmente trabajas para sobrevivir, ¿no? ¿Qué concepción cree que tenga eso? Porque, ojo, para sobrevivir, pero si lo escuchamos a profundidad, es para sobrevivir. O sea, ni siquiera trabajas para poder vivir. Y vivir, volvemos a lo que leíamos con Freud hace ratito, y desde las comunidades indígenas del buen vivir y del bien común, vivir tendría que ver con lo que usted puso en la mesa, compañero Juan, tener una constitución a partir de lo familiar que nos permita reconfigurarnos como sujetos, emocionalmente, físicamente, comunitariamente. Pero ahí les va una pregunta para todos. Lo que el compañero Juan, y que agradezco muchísimo porque es muy importante lo que él está poniendo, es actualmente trabajas para sobrevivir. Y después él dice, se desmorona la comunidad. Ojo, ahí les va una pregunta para todos y para todas. ¿A quién le favorece que la comunidad se desmorone? ¿Qué ocurre cuando la comunidad se desmorona? Hace sujetos aislados, es decir, y que tiene que ver con lo intercultural y multiculturalidad. Cuando tú haces comunidad, los sujetos están en su comunidad, por así decirlo. Aquí están en comunidad. Cuando tú desarticulas, en palabras del compañero Juan, desmoronas la comunidad, los vínculos culturales de pertenencia se van haciendo muy mínimos o se va desapareciendo. Y entonces esta pequeña comunidad se va atomizando y se pierde el sentido de pertenencia cultural. Eso cambia y pone un dedo en el renglón a partir del proceso cultural de vivir, no de sobrevivir. Por eso les digo que aquí hay dos perspectivas. La perspectiva que es el trabajo para sobrevivir, como bien lo dijo el compañero Juan, y la perspectiva del trabajo como sentido de vida. Eso impacta directamente que cuando si tú desarticulas estas comunidades, vamos a decirlo con todo respeto, voy a poner un ejemplo, compañero Juan, si usted me permite. Las comunidades indígenas, en Chiapas ni se diga, pero generalmente las comunidades indígenas, los pueblos originarios tienen grandes riquezas en sus territorios. Tienen riquezas de maderas, de minerales, de agua, de alimento, de animales. Cuando tú desarticulas la comunidad y permites que las comunidades se queden solas, va a llegar alguien a ocuparlas y a extraer toda esa riqueza. Eso se llama acumulación por desposesión. La acumulación por desposesión es una estrategia del capitalismo porque como tú ya desarticulaste la comunidad, no va a haber quien la defienda, no va a haber quien vea que no extraigas los minerales de la tierra y les dejes el arsénico ahí, no va a haber quien diga estos árboles no te los llevas aunque sean parota, aunque sean cueramo, aunque sean palo de rosa, lo que sea. No va a haber alguien que defienda a los animales porque entonces van a vender sus carnes, los van a disecar, o en el caso, por ejemplo, del sur de México, se van a convertir en parques de turismo. La clase pasada analizábamos en específico con Samuel Ramos, que él decía que uno de los riesgos de la cultura mexicana y de la mexicanidad
es que nos íbamos a folclorizar tanto que íbamos a hacer un producto para turistas. Y estas comunidades, con mucho respeto le digo, nosotros como comunidad desarticulados, realmente somos como algo para invertir, porque tiene que ver con una concepción de vida desde el trabajo. Por eso poníamos el trabajo en una cuestión cultural. La comunidad se desarticula con acumulación por disposición. Tú llegas, ocupas ese territorio, extraes las riquezas naturales, minerales, de agua, de madera, de animales, de lo que sea, nadie te va a reclamar, pero tú ya te llevaste las riquezas. Estos compañeros que salieron de su comunidad, muy raro van a regresar a esta comunidad. Sin embargo, como lo dijo el compañero Juan, estos compañeros que salen de su comunidad se van a las grandes ciudades y en las grandes ciudades pierden su identidad, incluso son menospreciados, son vistos hacia abajo. Eso tiene que ver también con un desprecio hacia lo cultural que nos constituye a todos. Por eso, entonces también habría que poner una pregunta. ¿Dónde y a quién le conviene que las concepciones de familia se desarticulen? Familias de muchas maneras, como parentales, tradicionales, como quieran. Pero ¿a quién le conviene que la familia se desarticule? Eso lo vimos en la primera sesión. Y agregado a lo que el compañero Juan plantea, ¿para qué nos sirve esto en realidad? ¿Para qué nos sirve analizar la cultura desde una perspectiva crítica en la realidad? Pues probablemente para constituir formas distintas de relacionarnos, porque todavía falta lo intercultural, lo multi y cómo todo eso se impacta en la educación, compañeros y compañeras. Ya para cerrar, compañero Juan y compañeros y compañeras, les voy a poner esto. Esto es un apartado, fíjense bien. A ver si lo logro transmitir. Las necesidades emocionales que nosotros tenemos a partir de no tener un sentido de pertenencia en una comunidad se nos generan con una pequeña falta psíquica, algo que siempre nos va a tener insatisfechos. Siempre, el compañero Juan lo puso. En las comunidades indígenas, cuando tú ves que el otro tiene una pantallota, dices, yo quiero eso. Cuando ves que el compañero que se va a trabajar al otro lado y regresa con la camioneta, el sujeto dice, yo quiero eso. Es decir, siempre hay una necesidad o una carencia emocional. Esa carencia emocional y esa necesidad de querer lo que el otro tiene es a partir de una insatisfacción personal. Esa insatisfacción personal, el capitalismo y el neoliberalismo lo detectó muy bien, tanto que nos ofrece productos para hacernos sentir felices momentáneamente. Pero eso, lo que trato de decir es que esa felicidad o esa satisfacción es parcial, es momentánea. El capitalismo, los productos materiales, el dinero y todo lo que se da a partir del trabajo para sobrevivir, no van a satisfacer al sujeto culturalmente. Pero eso lo entendió muy bien el contexto actual y entonces nos ofrece pequeñas satisfacciones parciales a partir de bienes materiales para seguir explotando a los sujetos y romper un sentido de identidad, de comunidad, pero también de satisfacción emocional, personal, familiar con los hijos y con el trabajo. ¿Cómo escuchan esto ustedes, compañeros y compañeras? ¿Cómo lo escucha usted, compañero Juan? A partir de esto que nos está poniendo usted. Sí, maestro, muchas gracias. Realmente ese era el contexto que quería transmitir. Y esto se ha visto no solamente en las comunidades indígenas, en algunas, sino más bien dentro de las comunidades que hay en algunas regiones del país también, que no precisamente sean indígenas o que hablen alguna lengua indígena, ¿no? Como identidad. Hace poco hice un pequeño trabajo sobre unos muchachos que vienen de Guerrero y están participando en un torneo de fútbol rápido aquí en Morelia. Entonces, lo que me sorprendió era de que se denominaban, o se llamaban Cochos FC, ¿no? TC, perdón, Cochos de Tierra Caliente. Entonces, ellos tenían un sentido de identidad a través de ese término. Y empecé a buscar y resulta que ese término Cochos era asociado como a un sentido de burla hacia los indígenas de esa parte de Tierra Caliente. Indígenas y afros, ¿no? Era como una especie de
de burla o como de denigración hacia los negros, los afros y los indígenas. Y ellos aquí en la ciudad como que le hicieron el cambio radical al sentido y lo toman como algo con orgullo, como de sentido de pertenencia, y eso es algo bonito, ¿no? Entonces, ver la cultura desde el lado crítico y empezar a trabajar a pequeños aspectos, no acelerarnos tal vez, pero pequeños aspectos, como por ejemplo ese caso de los compañeros de Guerrero, nos da pauta a tener esperanzas de realmente mejorar en algún sentido nuestras relaciones entre personas y entre culturas. Gracias, compañero Juan. Ahorita con lo que usted expone, si me permiten, voy a poner un ejemplo. Una pregunta, ¿ustedes saben el origen de la palabra escuincle? No. Hay una historia, otra vez desde Santiago Ramírez, en la Enciclopedia del Mexicano y sus motivaciones, que cuando el español llega a colonizarnos, ojo, no fueron los mejores españoles, ya lo hemos dicho aquí, eran los que no querían en ningún lado y realmente los aventaron a perderse, llegaron acá. El español violaba a las indígenas, pero asesinaba al hombre indígena. Y entonces, como violaba a las indígenas de una manera brutalmente violenta, el español o el que venía de España o el europeo menospreciaba al hijo producto de esta violación. Y entonces les empezaron a decir escuincles a los niños. Pero ojo, la palabra tiene como origen la palabra choloscuincle. Es una abreviación, es como lo de naco. Naco deriva, según Monsiváis, del totonaco. Y entonces se dice naco para menospreciar lo indígena. En este caso, lo totonaco. Escuincle tiene como origen el choloscuincle, porque el español a ese hijo despreciado de esa violación con la indígena le decía, en términos muy coloquiales, y pido una disculpa por eso, le decía perro. Entonces, de una manera despectiva. Entonces, nosotros, cuando a los niños les decimos, escuincle, ven para acá, escuincle, ven para allá, escuincle, es una apropiación cultural que estamos haciendo sin saber el origen, que es perro. Perro, hazte para allá, perro, hazte para acá, perro, bájate de ahí. Pero eso es una apropiación cultural a la inversa, que es muy parecida a lo que el compañero Juan nos plantea con la palabra cocho. Ahora resulta, y está muy bien, que el cocho le dio un sentido de pertenencia a estos jóvenes que vienen acá, porque los cochos son los de Guerrero, los de Tierra Caliente, los de Carácuaro, Huetamo, Altamirano, por ahí. Los de Morelia no somos cochos. Los de la zona costa de Náhuatl, de Michoacán, tampoco son cochos. Es decir, el cocho da un sentido de pertenencia, a diferencia de la palabra escuincle, que es un sentido peyorativo y despectivo. Eso nada más como una nota al pie de página. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que el lenguaje es fundamental en la construcción cultural, a propósito de lo que el compañero Juan pone de la lengua materna, que es un proceso cultural sumamente importante, porque la lengua, a partir de todo lo que constituye el lenguaje, nos dan formas de significar el mundo. Pero voy a decir una cosa también con mucho respeto. Imagínense lo bonito y lo profundo que se dice, la lengua materna, porque la primera palabra que escucha ese producto biológico que emerge como yo, como ustedes, un niño, lo primero que escucha es la lengua materna, es lo que nos constituye como sujetos, pero esa lengua materna, pensando ya en sujetos culturales, sociales, es lo que nos permite tener percepciones del mundo, construcciones del mundo desde un proceso cultural, y entonces ahí lo articulamos otra vez con la situación del trabajo, porque si la lengua nos construye a partir de lo cultural en el lenguaje y desde el lenguaje, y la lengua materna a propósito de su celebración, quiere decir que entonces probablemente estamos girando a constituir una percepción distinta cultural, por ejemplo, a partir de lo laboral.
última parte para tratar de abrir las participaciones otra vez, por favor. Compañeros y compañeras, ustedes no tienen ni idea de cuántas personas llegan insatisfechas con su vida al consultorio clínico de psicología, en mi caso de psicoanálisis. No tienen ni idea cuántas personas están insatisfechas por su vida, empezando desde el trabajo, porque el trabajo no les da un sentido de vida. Es algo únicamente que, como lo dijo el compañero Juan muy amablemente, les hace sobrevivir. Pero escúchenlo más a profundidad. Sobrevivir, medianamente vivir, pues. Entonces no tienen idea de lo complejo que es construir el mundo, la cultura, desde el lenguaje, pero en concreto desde los sujetos que estamos formando. Hay un apartado que ya también está aprobado desde la psicología clínica, que es el burnout. Todas las consecuencias que tenemos a partir de unas condiciones de trabajo completamente adversas y cómo eso impacta en lo emocional, en lo físico, en la salud, en los tratos y en la construcción de la sociedad. ¿Qué piensan de esto, compañeros y compañeras? Ya para seguir avanzando. Ok. Asumiendo que ha quedado claro, solo asumiendo. Habría que entonces citar de nuevo a Freud para poner atención en esto que él está planteando. Ojo, por favor, nota al pie de página de la página 94 del tomo 21 de las obras completas de Amos Rortur en el apartado de El malestar en la cultura. Esta sustitución del poder individual, el poder del individuo, perdón, por el de la comunidad, es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El siguiente requisito cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad que el orden jurídico ya establecido no se quebrantará en favorecer a un individuo. Entiéndase que ello no decide sobre el valor ético de un derecho semejante. Pero ojo, por favor, pongan mucha atención en esto. Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Ojo, su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía límites. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Si nosotros tenemos sujetos individualistas, pues, en un contexto donde el mercado, la adquisición de lo material, te va a dar la satisfacción, rompes la comunidad, ya lo dijimos, pero eso es romper también los lazos culturales o establecer otro proceso cultural, porque entonces este individuo y desde su individualidad, desde la constitución cultural de impactar en que los bienes materiales te van a dar satisfacción siempre, van a estar dispuestos a hacer todo por obtener un beneficio personal, individual. Por ello la corrupción, el nepotismo, el amiguismo en los procesos culturales, políticos e incluso educativos. Esto tiene un gran impacto, porque lo voy a decir de una manera muy coloquial y con mucho respeto. Ojo, porque va a ser algo fuerte. Estos individuos que rompen
sus vínculos con la comunidad, pero que son captados por un proceso cultural donde lo material es lo primordial, van a hacer todo lo que estén dispuestos a hacer por obtener beneficios individuales, no colectivos ni comunitarios, individuales. Estos sujetos separados de su comunidad, regresando al proceso anterior de constituirse culturalmente, van a estar tan dispuestos a obtener un beneficio, ojo aquí, que van a asaltar, a matar, a pasar por encima de todos. No van a tener escrúpulos, no van a tener sentido de identidad, no van a tener sentido de pertenencia, no va a haber nada que los detenga. Es decir, la ley del más fuerte. Estos son nuestros jóvenes queriendo ser halcones, sicarios, porque el contexto los está desarticulando de su comunidad y les está enseñando que el trabajo es para obtener bienes materiales y poder sobrevivir y tener riqueza material. Estos compañeros y compañeras son los que pueden estar secuestrando, asesinando o extorsionando a sus hijos, a mis hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos y a nuestra comunidad. Por eso es importante entender cuál es el objetivo de los bienes materiales establecido en el sinsentido del trabajo, con tal de obtener un beneficio material. ¿Qué piensan de esto, compañeros y compañeras? Es algo muy fuerte lo que les estoy proponiendo analizar. ¿Qué piensan de esto? Porque tiene que ver con cultura, intercultura, multiculturalidad y educación. ¿Qué piensan de esto? Bueno, maestro, Por favor, Fernando. ¿Sí? Viéndolo todo lo contrario a esto sería encontrarle un sentido al trabajo. Creo que un sentido al trabajo, un sentido a tu comunidad, un sentido de beneficio eh, social, digamos, sería la solución a todos los problemas que están dando este deseo individual, ¿no? Que usted está poniendo ahí de ejemplo, ¿no? Así que y es, bueno, es como lo estoy viendo. Y efectivamente, eso se está dando en todas nuestras regiones, en toda nuestra cultura. Y entonces sería ese nuestro trabajo, sería ese a dónde vamos a dirigirnos, ¿no? En fortalecer la cultura. Vemos que el fortalecimiento de nuestra cultura y el rescate de nuestra identidad y el rescate de todo este proceso sería un buen camino a dar solución a muchas problemáticas, ¿no? En volver a decir, bueno, de dónde somos, a qué pertenecemos, mm, qué función pudiéramos hacer. Una de las cosas que decía nuestro héroe nacional, José Martí, es que el deber sí, del hombre es donde es necesario, ¿no? Donde es necesario. Vaya, algo así, y sí, tiene mucha relación porque luego cuando se interponen todas estas cuestiones individuales es donde se va resquebrajando toda la sociedad y donde se va resquebrajando es decir, todo ese núcleo que ha amado la propia cultura, ¿no? Compañero Fernando, disculpe que le pregunte de manera directa y también para los demás, ojalá pudieran participar. ¿Y usted cree que todo esto es de a gratis? Es decir, atomizar la cultura es de a gratis. Desintegrar la comunidad es de a gratis. Establecer un sentido distinto de vida desde el trabajo es de a gratis.
No, por supuesto que no, maestro. Ese es un... A ver, espérame. A ver, primero el compañero Fernando y ahorita usted, maestro Juan, por favor, para poner orden, ¿va? Por favor. Sí, me parece bien. Gracias. Sí, Pedro, maestro, a ver si le entiendo. Sí, no, definitivamente esto tiene un costo bien fuerte dentro de la, ¿no? A ver si es que le entiendo la pregunta, maestro. ¿Cuál es el costo, compañero Fernando? ¿Cuál ha sido el costo que hasta el día de hoy estamos pagando en analizar la cultura de una manera superficial, sin esta profundidad? ¿Cuál ha sido el costo? Sí, creo que lo vemos y es este proceso perdón, este proceso en que vemos que nuestras culturas han perdido presencia en nuestras comunidades, el costo de que nuestras culturas han perdido, digamos, hoy mismo que estamos hablando tanto de la lengua materna, cómo se ha ido perdiendo desde el punto de vista la inclusión, cómo se ha ido perdiendo presencia en la comunidad de todas las personas que pudieran desarrollar esta lengua, que nacieron con esta lengua y que hoy ya estas comunidades hoy no están perdiendo cada día más de esta cultura, ¿no? No sé, maestro, ¿por dónde vamos? A ver cómo ve. Y entonces, ¿qué hay que hacer, compañero Juan? Ahora sí, ¿qué piensa de todo esto que arrojé? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Desde una perspectiva crítica, por supuesto, compañero Juan. Maestro, perdón. Sí, ¿sí me escucha? Sí. Pues por supuesto que tiene un costo, ¿eh? Es un costo social muy elevado, la degradación, por ejemplo, en los lazos. Pues comenzaremos con hasta el núcleo familiar, los lazos en las colonias, por ejemplo, ni se diga en las comunidades, y se ve reflejado también en el número de casos de depresión. Usted mismo nos dijo hace rato de los casos que tiene en psicología. Son aspectos que le conviene al mercado, lógicamente, ¿no? Lógicamente porque necesita, ahora se dieron cuenta de que nos pueden vender a través de nuestras emociones, ¿no? Y a través de ello vendernos cosas o más bien algo que no lo ocupamos, pero que emocionalmente nos pueden encajar. Entonces, por eso existe varias cosas que compramos a veces sin sentido, pero que lo tenemos allí en casa. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene y es todo dirigido desde lo global, ¿no? Desde el mercado. ¿Y qué hacer ante esto, compañero Juan? ¿Quedarnos parados? ¿Solamente decir ni modo es algo cultural? ¿O nosotros en educación decir pues ni modo así es? ¿Qué vamos a hacer ante esto desde una perspectiva crítica? Bueno, un paso importante, no es, yo no coincido con ningún político, pero un paso importante es sobre la nueva escuela mexicana. La verdad es un pequeño paso que ya se ocupaba para precisamente empezar a ver otras formas de vida, que es la comunidad, que podemos entrelazarnos y no estar sujetos a merced de que jueguen, por ejemplo, con nuestras emociones a través de mercancías o a través del mercado, ¿no? Y otra opción es pues darle más importancia, por ejemplo, a la Universidad Intercultural, de que
comience a impactar, a vincularse para apoyar desde esa perspectiva y ver la comunidad como un aspecto importante o como una otra forma o una alternativa para vivir. Y la otra opción es que a través de ver la cultura desde un sentido crítico, analítico, y a través de eso y cuestionarios, pero yo siento que más va más encaminado para mí, para mi perspectiva, a lo comunitario, la comunidad, lo que Floriberto Díaz nos decía, su comunalidad, ¿no? Entonces, ese es desde mi punto de vista, maestro. Gracias. Maestro Juan, ¿sí es maestro, verdad? No, aún no. Bueno, es que como habla de la nueva escuela, entiendo, pero vamos a suponerlo como maestro porque ya tiene saberes y uno de los apartados de la nueva escuela mexicana es partir de los saberes. Incluso si ustedes se fijan, en este seminario, sin decirlo de manera categórica, estamos de la mano, casi casi, con la nueva escuela mexicana porque siempre trato de partir de lo que ustedes dicen y ya después lo sostenemos con teoría, ya después lo hacemos científico. Compañero Juan, porque seguramente va a ser maestro, compañero Juan, y entonces, ¿qué va a pasar en el camino? Porque ya lo dijo usted, más allá de los políticos, de partidos políticos, porque el Zoom politicón o el animal político somos todos, todos estamos en la comunidad y en la sociedad, solo que nosotros no somos de partidos políticos, pero somos agentes políticos, como animales sociales, como animales políticos. Compañero Juan, y más allá de la nueva escuela mexicana, ¿cómo fortalecer los vínculos comunitarios, la identidad y cómo fortalecer el sentido de vida desde la cultura ante un ambiente tan adverso? ¿Qué podríamos hacer? No nada más en la educación, en la vida cotidiana. ¿Qué podríamos hacer? Muy, muy buena pregunta, maestro. Pues para empezar, necesitamos ver los aspectos culturales o sociales desde una manera crítica. Y para que generemos un cambio necesitamos comenzar como un ente social, empezar a cuestionar nosotros mismos. Y yo siento que también podría entrar la labor de la familia, que últimamente también, por lo mismo que nos estaba explicando hace rato, de separar, pues más bien ha estado como que en un sentido también muy deteriorada, perdón, por lo mismo, ¿no? Por la presión que ejerce el mercado. Entonces, tratar de empezar desde ese aspecto individual para llegar a lo colectivo sería una buena opción. Y ahora ahí les va a los dos, a Fernando y a Juan. ¿Qué posición desean asumir ante estos análisis críticos? Es decir, nada más es venir y escuchar, venir y prender el micrófono 2 minutos, o es asumir una posición ante la vida. Por un lado, podemos decir, bueno, esto lo escucho, lo entiendo, pero pues lo dejo pasar, yo me voy moviendo, no pasa nada. Que eso sería de un aspecto moral, el deber ser, ¿no? Pues yo debo de cumplir esto, yo debo de leer esto, yo debo de cumplir mi horario de trabajo, yo debo de cumplir con mi familia, con ellos. Y la otra es una posición ética. Y esa posición ética va más allá de lo moral, porque no es un deber ser, es un desear ser, asumiendo una posición ante una perspectiva crítica. Es decir, pues así son las cosas y dejarlo pasar. Y la otra, la posición ética, probablemente es, ¿qué puedo hacer yo? Si deseo que esto pase, pues está bien, no hay ningún problema. Si deseo que esto se modifique y fortalecer los vínculos culturales, comunitarios y sociales para fortalecer la satisfacción de los individuos, también es otra. ¿Qué poder hacer, compañero Fernando y compañero Juan? ¿Qué hacer?
Ahí voy. Sí, por favor. Y bueno, maestro, bueno, yo siento que por algo ya creo que empezamos, y fue por la creación de la universidad. Me parece que la creación de la universidad ha sido, digamos, un antes y un después, no sé, siento para esta, bueno, llevo poco tiempo acá y no lo he visto en la extensión del tiempo, ¿no? Que ha estado creando la universidad, pero sí por el trabajo que ha hecho y por las cosas que se han logrado desde el punto de vista de rescate de la cultura originaria, ha sido importante. Y creo que la universidad va a ser para nosotros una vía, una herramienta, ¿no? Para poder decir, bueno, sí, desde nuestro trabajo, desde nuestras funciones, desde nuestro deseo de buscar alternativas, buscar opciones y buscar que esta cultura o, o que estas regiones se, se alcen, ¿no? Y creo que es un punto también que ha trabajado la universidad y es la participación de esta cultura, de esta comunidad. Sí, no es solo verla y decir, bueno, esa comunidad y que sola se desarrolle o que sola intervenga en nuestro proceso, ¿no? También darle participación y que nosotros podamos darle voz y voto, ¿no? En sus preocupaciones, que también son cuestiones a las que podemos preservar, porque luego desde el punto de vista viendo cuáles son su, a ver, su propia cultura, ¿no? Desde el punto de vista que es necesario para que todos estos procesos que se nos están viniendo encima no se den a la velocidad que se están dando, porque podamos preservar un poquito de lo que ya tenemos y a partir de ahí, bueno, fomentar y cuidar y preservar algo tan preciado, ¿no? Como es nuestras regiones y nuestras costumbres originarias, ¿no? Me parece que por ahí, y bueno, la universidad es un paso que se dio y que, bueno, creo que sí, y que por ahí vamos todos, ¿no? Bien, compañero Fernando. ¿Usted es maestro de la universidad? Soy estudiante. Bueno, pues más que estudiante es un compañero, ¿no? Que integra. Correcto. Entonces, ahí es donde entonces todos nosotros giramos, en donde ya no es necesario esta posición del maestro que todo lo sabe, esta educación bancaria que incluso planteaba Paulo Freire, ¿no? Que ya en las próximas sesiones con cuestión educativa lo vamos a ver, sino una construcción educativa dialéctica que se mueva, donde permita reconocernos con el mismo valor como sujetos, no una cuestión jerárquica, sino horizontal, dialéctica y comunitaria. Muchas gracias por sus palabras, compañero Fernando. De nada, gracias a usted, maestro. Compañero Juan, ¿usted qué podría decir? ¿Qué hacer? Maestro, muchas gracias. Pues tendríamos que llevarlo a la práctica, ¿no? Y como le decía sobre la nueva escuela mexicana, engloba desde el maestro y el padre de familia cumple una función muy importante. Entonces, en ese sentido, pues al menos como padres de familia, pues empezar a checar los libros de texto gratuitos, al menos, ¿no? Y empezar a ver desde otra perspectiva, darle seguimiento a, pues a la educación de nuestros hijos. Es un planteamiento, fíjese que no terminé de comentarle lo de los Chavos de Guerrero. Ellos, por ejemplo, yo me di cuenta de que más que una unión de fútbol o de identidad cultural a través del lenguaje de un término, ellos lo llevaban un poquito más allá, porque todos sus miembros estaban integrados por personas que están cerca de donde viven y por ende se ayudaban. ¿En qué sentido? Que se ayudaban aquí en
pues no sé, desde ayudarte a pintar tu casa, ayudarte que si te quedaste sin empleo, a ver si te busco un empleo acá y todo eso. Era como una especie de traer la comunidad hacia la ciudad, o traer el modo de vida de la comunidad hacia la sociedad. Y eso es algo, pues, interesante, ¿no? Es un planteamiento interesante, no creo que sea novedoso, la verdad desconozco, porque también hay casos de comunidades mucho más integradas en Oaxaca, eh, pero es a través digo, desde Estados Unidos, ¿no? Que se ayudan mutuamente. Pero entonces esto es uno de los casos prácticos que podríamos implementar. En mi caso, ¿no? De que yo estoy lejos de donde yo nací. Entonces, yo diría esos dos aspectos, maestro. Gracias. Compañero Juan, ¿sí se da cuenta de lo importante y de lo hermoso, perdóneme la palabra rosa que pongo aquí, de lo hermoso que usted dice cuando es hacer comunidad? O sea, es algo fundamental, es un acto de amor. Lo entiendo, maestro. Y fíjense, ahí es donde entonces probablemente, gracias por sus participaciones, ahí es donde entonces nosotros probablemente tenemos que estar haciendo que todo esto se mueva, buscando fortalecer los vínculos comunitarios a partir de lo que es la interculturalidad, la multiculturalidad y la cultura en sí. Voy a cerrar esta idea nada más con algo, maestro Juan, compañero Juan. Fíjese bien lo que les voy a decir también, compañero Fernando. Pongan mucha atención, por favor. La nueva escuela mexicana, compañeros, no es algo que se haya construido nada más por este gobierno. La nueva escuela mexicana mínimamente tiene 30 años construyéndose con movimientos educativos populares, con movimientos educativos de resistencia, en donde en específico regularmente, no estoy diciendo que sea siempre, pero regularmente eran profesores comunitarios los que decían ante el planteamiento neoliberal de la educación por competencias, de la educación por aprendizajes clave, de la educación desde el contexto neoliberal, dictada desde el Fondo Monetario Internacional, dictada desde el Banco Mundial, dictada desde la OCDE, esa educación no me sirve. Entonces, muchísimos maestros, muchísimos, desde su propia necesidad, construían desde la comunidad. Lo que quiero decir con esto es que la nueva escuela mexicana que ahorita tenemos es el resultado, no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores más o menos de 30 años de lucha de profesores rurales en distintas partes del país y que para conceptualizarse como escuela mexicana echó mano de las epistemologías del sur, echó mano de la pedagogía crítica, echó mano de la educación popular, echó mano, compañero Fernando, por ejemplo, usted de Cuba, desde la pedagogía del amor que se plantea desde José Martí. Es decir, lo que trato de decir con todo esto es que la nueva escuela mexicana surge a partir de la necesidad de cuestionar cómo nos están desarticulando como comunidad. Y entonces es una lucha por volvernos a integrar y a partir de la educación utilizar una herramienta para seguir siendo comunidad. ¿Cómo escuchan esto, compañero Fernando, compañero Juan? Sí, maestro, ya todo va agarrando sentido. Así mismo es. Pues ya, pues es el objetivo, ¿no? Es el objetivo poder lograr esto, ¿no? A partir de la educación. Y es lo que se está haciendo, ¿no? Dentro de la universidad. Educación, dar conocimiento y luego así crear y fortalecer esos lazos de comunidad, hacer comunidad, como decía Juan, y me parece muy bonito y darle sentido también al trabajo, ¿no? Y luego cuando lo incluyes con una labor social y con una labor que luego te favorece y te agradece, ya se va viendo entonces, creo que nuestro trabajo más placentero
digamos, saliendo de esta cultura capitalista, ¿no? Que tanto nos atrae. Sí, maestro, gracias. Compañero Fernando, ¿usted ha leído un poco de la pedagogía del amor y de la pedagogía de la ternura, que viene más o menos desde su pueblo, desde José Martí? Bueno, maestro, no específicamente he leído de temas así de tal, pero sí sucede que efectivamente José Martí es un autor que siempre lo hemos tenido dentro de nuestra cultura, ¿no? En nuestra educación, nuestros libros. Y sí, indudablemente trae todos estos aspectos que usted ha mencionado. Es una, eh, es una literatura, es una educación, es una formación que, que José Martí ha practicado durante toda su vida y lo expuso en todos sus escritos, sus libros y en su vida propia, ¿no? Gracias, maestro. Gracias a usted, compañero Fernando. Porque fíjese también para usted, compañero Juan, a propósito del compañero Fernando, lo que se está planteando en la nueva escuela mexicana y articulado desde José Martí y articulado desde las pedagogías del sur y articulado desde la pedagogía crítica y articulado de los movimientos educadores populares, la educación entonces, compañeros, es un acto de amor, porque estamos dejando nuestra vida para que la comunidad vuelva a florecer. Ahí el sentido de trabajo desde la educación cambia completamente, porque la educación no nada más es transmitir conocimientos, no es nada más enseñar algunas cosas, es transmitir un sentido de vida. Y todos aquellos que estamos inmiscuidos en el proceso educativo, entonces nuestro sentido de vida gira distinto, entendiendo la educación como un acto revolucionario, reevolucionario y como un acto de amor al prójimo que nos da sentido de vida. Eso, compañero Juan, también, y compañero Fernando, también está planteado en la nueva escuela mexicana. Quizá no con esas palabras, pero ese es resultado de eso. ¿Qué piensa usted de eso, compañero Juan? Sí, más bien, maestro, sí coincido totalmente con su planteamiento. De hecho, es más que una educación tradicional, sería una forma de ver otros mundos, otras cosmovisiones, ¿no? Y es hace poco, por ejemplo, vi una tarea de mi hijo sobre un poema en maya, en maya celtal le pusieron, pero realmente no es el celtal que yo hablo. Entonces, es algo que me orilló a investigar y resulta que es de Yucatán y todo eso, ¿no? Entonces, ver una educación y ver otras formas de cosmovisión a través de rescatar saberes tanto de los pueblos originarios, de las comunidades o de las personas grandes que tienen un impacto en esas comunidades, pues es algo bonito y es algo que nos complementa y nos ayuda a ver que hay otras maneras de vivir, que hay otras formas de vivir, que no tal vez estemos tan peleados con ese sentido de vida, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante, maestro. Gracias. Pero además, compañero Juan, agregado a todo esto, y compañero Fernando, habría que decir entonces, ojo aquí, que y lo dije hace ratito, pero vuelvo a decir, el momento histórico que en este momento estamos viviendo en México, a partir de la nueva escuela mexicana, que rompe completamente con una educación neoliberal planteada desde organismos internacionales para México, ese momento histórico se da por cuestionar esa cultura, por poner entredicho esa cultura desde la educación. Entonces, lo que tenemos aquí probablemente es un ejemplo de que la cultura es algo vivo, es algo que se está moviendo constantemente, pero que si nosotros nos quedamos congelados, ahí va a estar de todos modos, pero nos va a llevar. Un ejemplo muy coloquial, discúlpenme, es como cuando van a la playa. Cuando te agarra la ola, aunque no sepas nadar, te va a sacar y te va a poner una revolcada y te va a sacar hasta la orilla. Es decir, la ola te va a llevar.
En cambio, si tú sabes tomar la ola, puedes salir con la ola, si bien no nadando, sí flotando. Pero eso es a partir de entender cómo se mueve la ola. Lo que quiero decir es que cuestionar la cultura desde este aspecto, desde una perspectiva crítica y cuestionarla de una forma dialéctica, es lo que nos tiene en este momento histórico en el apartado de educación de la nueva escuela mexicana. Y para eso, compañero Fernando y compañero Juan, voy a leer este pedacito también de Sigmund Freud en El malestar en la cultura. Ojo, por favor, dice, cuando con razón, por cierto, en la página 121, vuelvo a decir, del tomo 21 de la edición de Amor Hortus de las obras completas. Cito, cuando con razón objetamos el estado actual de nuestra cultura, lo que poco satisface nuestras demandas de un régimen de vida que propicie la dicha, cuando mediante una crítica despiadada nos empeñamos a descubrir, ojo, las raíces de su imperfección, ejercemos nuestro legítimo derecho y no por ello nos mostramos enemigos de la cultura. No es lícito esperar que poco a poco le introduciremos variantes que satisfagan mejor nuestras necesidades y tomen en cuenta aquella crítica. Pero ¿acaso llegaremos a familiarizarnos con la ideal de que hay dificultades inherentes a la esencia de la cultura y que ningún ensayo de reforma la podrá salvar? Otra vez, compañeros, a propósito de lo que les dije anteriormente de la nueva escuela mexicana y de la educación como un acto de amor. Vuelvo, cuando con razón objetamos el estado actual de nuestra cultura, lo poco que satisface nuestras demandas de un régimen de vida que propicie la dicha. Cuando, mediante una crítica despiadada, nos empeñamos a descubrir las raíces profundas de su imperfección, ejercemos nuestro legítimo derecho y no por ello nos mostramos enemigos de la cultura. Ojo aquí, no por ello nos mostramos enemigos de la cultura. ¿Qué piensan de esto, compañeros? ¿Qué piensan de cuestionar la cultura? ¿Qué piensan de poner en entredicho el discurso del amo? ¿Cómo lo asumen ustedes? Maestro, sí, creo que analizar la cultura es un aspecto crítico y sobre todo lo que nos plantea de analizar el discurso del amo, pues nos da pautas para mejorar como sociedad. Y aunque también tenemos que poner los pies sobre la tierra, la gran parte de la población de América Latina regularmente está absorbido por el mercado en un sentido individual. Entonces, las pequeñas acciones que nosotros podamos generar en nuestro margen de acción impactaría de alguna manera positiva para mejorar las relaciones interpersonales y para, como usted nos dice, para no estar pelearnos con la cultura. Porque además habrá que decirlo, compañero Juan y compañero Fernando también, habrá que decirlo. Cuestionar el discurso del amo, cuestionar la cultura, no significa que seamos enemigos de ella. Significa que de alguna manera buscamos entenderla
para tratar de buscar cómo puede ser mejor. Y a propósito de eso, casi para ir cerrando, ¿qué entienden ustedes por interculturalidad? Maestro, ¿Sí? soy yo de nuevo, partiendo del dicho que es muy cierto de que hay muchas culturas. Entonces yo entiendo como interculturalidad como un diálogo de saberes, un diálogo en donde nadie gana, nadie pierde, más bien sumamos, ganamos. Con eso quiero decir de que escucho a la otra cultura para complementar y mejorar la sociedad. Y entonces, compañero Juan, ¿qué es la multiculturalidad? Bueno, es aceptar en ese sentido de que existen muchas culturas, ¿no? Y no precisamente interviniendo en el lado tal vez del diálogo, nada más como una forma de aceptación. A ver, existen muchas culturas, usted dijo, pero como un proceso de aceptación. ¿A qué se refiere con eso? De aceptar que existen muchas culturas, de decir, sí, sé que existen muchas culturas, pero y ya. Es decir, ahí no hay una relación. Nada más es algo como que se acepta. Exacto. Entonces ahí le voy una pregunta, compañero Juan. En el tema que está pasando ahorita en Palestina y que a nivel mundial muy poca gente se ha manifestado, ¿qué cree que esté pasando? No, desde este aspecto, ¿no se está reconociendo la interculturalidad o no se está reconociendo la multiculturalidad? Más bien ahí no existe interculturalidad, maestro. Y sí se acepta, los medios de comunicación aceptan la multiculturalidad, pero realmente no hacen nada en ello, ¿no? Y entonces, ¿por qué si se acepta, también en el tema de Palestina e Israel, para aterrizarlo después acá a México, si se acepta la multiculturalidad en el sentido del mundo, desde una perspectiva crítica, es decir, yo acepto que existe la cultura palestina, pero no importa si la asesinan? Sí es algo muy, muy, muy complicado, pero realmente el mundo está tan individualizado y estamos tan enajenados por las potencias que hemos olvidado nuestro sentido de como comunidad, ¿no? De, de apoyar o de ser conscientes o tal vez de alguna manera, no tal vez intervenir, sino manifestándonos. Y en ese caso, creo que son pocos los países que han intervenido de alguna manera diplomáticamente con relación a ese conflicto. Pero recordemos que la gran mayoría, gran parte de los países está enajenado por las potencias mundiales, el mercado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Tiene prendida su cámara usted, maestro Juan? No tengo averiado mi cámara. ¿No me ve a mí? ¿A mí sí me ve? Sí, maestro. Ah, ok, entonces ponga atención, por favor. Usted dijo, el mundo está tan individualizado que entonces no se está preocupando, palabras más, palabras menos, por el exterminio del pueblo palestino por el de Israel, pero así no lo dijo, pero más o menos dijo así. Fíjese bien, el mundo está tan individualizado que no le está poniendo atención a eso. Eso que usted dijo, el mundo está tan individualizado, ¿se parece a este dibujo que pusimos?
de por qué se desarticulaba la comunidad y la comunalidad, como usted certeramente lo dijo. ¿Se parece a este dibujo? Sí, claro, por supuesto, maestro. Y entonces volvemos a una de las preguntas iniciales, compañero Juan. ¿Cree que entonces tenga un objetivo individualizarnos, romper los vínculos comunitarios, incluso para justificar los asesinatos de otras culturas? Sí, claro, por supuesto que sí, maestro. Y pone ese caso, pero existen muchos casos a lo largo de la historia, casos de genocidio, de exterminio, prácticamente de culturas y todo eso. Y viene desde esa parte desafortunado del mercado, ¿no? Del capitalismo voraz que quiere manejar y controlar el mundo. Que realmente si nos ponemos en tela de juicio, pues de alguna manera sí nos vigilan, nos controlan a través del Internet, por ejemplo, de las plataformas, tanto el hecho de cuántas horas dedicamos, por ejemplo, al uso del dispositivo, de las páginas en donde frecuentamos y todo eso. Y es a través de eso cómo controlan desde este lado. Creo que el pueblo palestino en ese sentido, como tienen una cultura más reservada, lo tienen que hacer a través de medios que siempre lo han utilizado, ¿no? A través del exterminio, a través de inventarse movimientos terroristas o grupos terroristas y todo eso, ¿no? Y aterrizo con esto de que realmente esta es una consecuencia de lo que usted nos planteaba, de disolver el lazo en ese sentido, el lazo comunal y por lo tanto el lazo entre los países. Pero aparte, compañero Juan, si me permite, esto no nada más es el capitalismo. Este ejercicio, ahí le va una pregunta para usted y bueno, si el compañero Fernando también la quiere responder. Este ejercicio de dividir, ¿cree usted que pasó en lo que fue la invasión de México, que alguien lo llama la conquista de México? ¿Cree que esto que pasó? Es decir, nos dividieron como comunidades para después irnos colonizando desde Hernán Cortés. Bueno, por procesos, primero nos extinguieron casi, ¿no? Y más bien a través de la religión nos fueron conquistando, pero de igual manera, sí era necesario en ese sentido de individualizarnos, ¿no? Era más fácil, ¿no? Porque México era multicultural, entonces no querían alguna rebelión en ese sentido y creo que nos dividieron y nos pusieron a la iglesia como un medio para evangelizarnos y a través de eso no rebelarnos, más bien no manifestarnos, sino seguir las dogmas que dictaba en ese sentido la Iglesia Católica. Hay un texto, compañero Juan, a propósito de eso, que se llama El lado amable de la conquista, y es de un psicoanalista de Guadalajara, que plantea esto que usted está diciendo. Ya para cerrar, fíjense bien, aquí va una pregunta para cerrar y para articularle la próxima sesión. Entonces, desde la educación, ¿tiene sentido que nos rompan el sentido comunitario, estableciendo visiones que se reproducen desde la educación básica, la media superior y la superior, para romper los rasgos identitarios, individualizarnos y de alguna manera nosotros ser funcionales a un contexto que plantea un tipo de cultura? ¿Creen que eso ocurre en educación, compañeros? Sí, por supuesto que sí. Entonces,
La tarea para la próxima sesión es ¿qué vamos a seguir haciendo nosotros desde el área de la educación ante esto que ocurre? Porque en términos, lo voy a decir así, en términos de Hegel, incluso un poco psicoanalítico, esto es una lucha por la vida, compañeros. La educación, la cultura, la interculturalidad y la multiculturalidad es una lucha por la vida. Por la vida, imagínense, ni más ni menos. ¿Les parece si cerramos con eso el día de hoy? Sí, perfecto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. ¿Cómo se van? Muy bien. ¿Sí, Fernando? Sí, todo muy bien. Ha sido bien bonito, ¿no? Ver desde esta perspectiva todo lo que podemos hacer y todo lo que nos queda por hacer en función de nuestra cultura, ¿no? Y de la calidad de nuestra cultura. Muchas gracias por sus palabras, compañero Fernando. Nos vemos de hoy en 8 en la próxima sesión, ¿les parece? Muy bien, gracias. Gracias, maestro. Ha sido un placer.